Bendiciones con todos. Tema 16. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el paso del río Jordán, parte 2. Y utilizamos Josué capítulo 3, versículo del 1 al 17, que dice lo siguiente. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y haya distancia como de 2000 codos, no acercaré a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas en el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descienden al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Ahora tenemos por delante el primer obstáculo del libro de Josué, que, como recordamos, consistía en que el pueblo de Israel cruzara el río Jordán para entrar a poseer su herencia. Un obstáculo de la naturaleza. Notamos enseguida que el obstáculo que tenían por delante no eran los enemigos cananeos, ni una ciudad amurallada, ni un ejército, sino el río Jordán, que en esa época del año estaba desbordado y lleno de maleza. Se trataba, por tanto, de un obstáculo puesto allí por la misma naturaleza. Nosotros también, para entrar a poseer la herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible que tenemos reservada en el cielo, tendremos que atravesar igualmente un obstáculo puesto por la misma naturaleza: la muerte. Es evidente que vivimos en un universo moribundo, que día a día va envejeciendo, lo mismo que nuestros cuerpos, y salvo que podemos vencer el obstáculo de la muerte y la decadencia humana, es inútil hablar de una herencia incorruptible. Pero la doctrina central del mensaje
del cristiano es que la muerte ha sido vencida por nuestro Señor Jesucristo. Cierto que Él murió, tal como estaba anunciado en las Escrituras, y que fue enterrado, de la misma forma que probablemente nosotros lo seremos también un día. Pero esto es solo la primera parte del Evangelio, porque al tercer día resucitó de entre los muertos y de una forma tangible se apareció a la multitud de testigos, consiguiendo así que nuestra herencia sea una realidad. Miren lo que dice el apóstol Pedro en la primera epístola, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, según su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahora, una historia en tres partes. Ahora, al considerar cómo se venció este obstáculo, veremos que el relato de Josué se divide en tres partes. Primero, en los primeros versículos del capítulo 3 encontramos algunas directrices que Dios dio a Josué y al pueblo antes de que comenzara la primera parte de la historia que abarca de Josué capítulo 3 al versículo 9 al 17. El énfasis en esta primera narración está en que, cuando la gente comenzó a avanzar hacia el río, se les ordenó que se quedaran detrás del arca a cierta distancia, para que así pudieran ver lo que estaba ocurriendo con el arca del pacto. Esto era muy significativo, porque implica que el mismo Dios del cielo estaba cruzando el río Jordán junto con ellos. ¡Qué maravilloso! Es interesante notar que el versículo 17 concluye esta primera parte, indicándonos que todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán. Miren lo que es el versículo 17 del capítulo 3 de Josué. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firme en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Seguimos maravillándonos, ¿no es cierto? 2. Después del final de la primera parte, bien podríamos pensar que la historia ya se ha terminado, pero siguiendo el método narrativo de los historiadores hebreos, ahora vuelve al comienzo para relatar nuevamente la historia con un énfasis diferente. En la sección que encontramos en Josué capítulo 4, del 1 al 14, donde se incluye un detalle importante. Ciertos hombres tuvieron que tomar piedras del lecho del río Jordán y llevarlas a la otra orilla para que se vieran como testimonio y memorial para las futuras generaciones. Sí. ¿Qué dice el versículo 14 del capítulo 4 de Josué? En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés, todos los días de su vida. Tercero, por último, hay una tercera narración que va desde el capítulo 4 al versículo 15 al 24 de Josué, en la que se añade una historia diferente. Era necesario que las futuras generaciones relacionaran el paso del río Jordán con el hecho anterior del paso del Mar Rojo, de modo que pudieran ver la similitud entre los dos eventos, uno al principio de su liberación y otro al final. Además, había otro propósito que se recoge al final de la narración. Escuche el versículo 24 del capítulo 4 de Josué. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿no? En realidad se trata de una sola historia, pero se ha contado en tres partes diferentes. ¿Y por qué esto? Porque algunos críticos muy inteligentes, cuando llegan a esta historia que Josué nos cuenta en tres partes, automáticamente ven en ello una clara evidencia de que el autor usó tres fuentes distintas de información y enseguida se lanzan a la búsqueda de contradicciones entre las diferentes narraciones, para finalmente concluir que cada una de las partes se debe a un autor distinto. Pero eso no tiene ningún sentido. A veces pienso que sería muy recomendable que estos eruditos, profesores de universidad,
que se mezclaran un poco más con la gente corriente y vieran la forma en que cuentan sus historias, para así poder tener una conclusión más clara de sus investigaciones. Pero, ¿qué les pareció estas verdades en la palabra de Dios? Este segundo video sobre el cruce del río Jordán. Seguimos maravillándonos de las instrucciones que da Dios, de cómo se abre este río, que imagino que había lodo, había monte, y usted sabe pisar en el lodo. Ellos no tenían unas botas o unos zapatos cómodos como los podemos tener hoy en día nosotros. Había tal vez pescados en el lodo, esos pescados que pueden tener veneno, puntas de palos podridas, que pudiera haber una infección, cosas así. No, no. Dice que el pueblo pasó en seco. Dios no solo dividió, sino que secó también, para que su pueblo pasara tranquilamente sin ser perjudicado en nada. Qué maravilloso que es Dios. Mire cómo vemos ahí su amor hacia nosotros, el amor de Él a su pueblo de Israel. ¿Cómo podemos ver hoy día el amor que Dios nos tiene a nosotros? Por eso le animamos a buscarle de todo corazón. Por eso le animamos a que no lo rechace. Por eso le animamos a que acepte a Cristo en su corazón y venga a vivir la vida abundante. ¿Sí? Nosotros aquí le presentamos la oración de fe, lo que llamamos la oración de fe, para que usted acepte a Cristo. ¿Sí? Como hemos dicho antes, usted puede hacerlo con sus propias palabras, pero nosotros queremos ayudarle. Así como Dios les ayudó a pasar el río Jordán en seco, nosotros queremos presentarle esta oración como un testimonio, un ejemplo para que usted pueda venir a los pies de Cristo. Hágalo con todo su corazón, ¿sí? Con todo su corazón, buscando ser hijo de Dios. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Y decimos: Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Decimos amén. Usted hizo la oración, maravilloso. Ahora venga la palabra, estúdiela, vuélvala a estudiar, vuélvala a estudiar, vuélvala a estudiar. Partes que no entienden, sencillo. En oración, vaya al Espíritu Santo y el Espíritu Santo: no entiendo esta parte de tu palabra. Ayúdame, dame entendimiento para ponerla en práctica en mi vida y para poderla predicar también a otros, para que otros conozcan estas maravillosas verdades. Ore en cada momento. Tengo una lista de peticiones. Cante alabanzas, adore al Señor y venga a la iglesia para seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra maravillosa, tu palabra que nos muestras los juicios tuyos y cómo también tienes misericordia y perdonas, Señor. Cómo tú les diste tiempo a estos cananeos para que se arrepintieran. Y vemos cuán arrogante es el ser humano, que pasaron años y años y el ser humano no quiere arrepentirse, Señor. Pero ahí está tu palabra, sigue vigente, sigue latiendo, se sigue predicando, Señor, para que llegue a todos nosotros, para que mañana no tengamos excusas. Así como llegó la noticia a los cananeos de que el pueblo de Israel venía a conquistar esa tierra, así tiene que llegarle la noticia a cada persona del mundo de Cristo, de Jesucristo es el Salvador, que vino a conquistar los corazones de cada persona de este mundo. Espíritu Santo, lleva esta palabra por todos los rincones.
Lleva esta palabra, Señor, muévelo a través de las redes sociales y que las personas tengan ánimo para escucharla, para ponerla en práctica, Señor. Bendice esta palabra, que no llegue vacía, que esta palabra sea como martillo quebrantando la piedra, que esta palabra toque los corazones, que esta palabra caiga en buena tierra, que esta palabra traiga una cosecha que necesita hoy día, una cosecha que produzca frutos, frutos que permanezcan, una cosecha que traiga un cambio en esta sociedad que adolece. Espíritu Santo, la obra es tuya. Danos una porción más de ti. Dale una porción más de ti a la iglesia, a la familia, a todo aquel que escucha tu palabra, Señor. Y por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica la palabra de Dios. Nosotros desde acá y reenviando también. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.